Rural Urbana. Bueno, una vez terminado el sorteo para designar los componentes de las mesas electorales, urrengo puntura pasapokara, bigarren kasu honetan, 2005 martxoaren 31 egindako sailkapen akta batzea. Aprobación del acta de la sesión del 31 de marzo. Se han recogido alguna aclaración por parte del concejal y concejala que ha remitido a la Secretaría. Si hay alguna consideración más, dejamos aprobada por tanto el acta del 31 de marzo. Urragaren puntua, hirugarren puntua, 2005 martxoaren 91ko, 2008 alkatearen dekretuaren berri ematea, udalkale sozialistaren bozeramaile eta ordezkoaren aldaketari buruzkoa. Número 4, acción de cuenta del decreto de alcaldía número 1792 del 31 de marzo de 2015, delegando el ejercicio de las funciones de alcaldesa, en este caso en función de ley de colores. Bosgarren puntua, 2008ko, ekitaleko aurrekontuaren ekitapenari onartzea buruzko, 2015ko martxoaren 11ko, 2077 zenbakidun alkatetzaren dekretuaren berri ematea. Acción de cuenta del decreto de alcaldía 1477 de 11 de marzo relativo a la aprobación de la liquidación de presupuesto de ejercicio del alcalde. ¿Alguna intervención? Jesús. Sí, bueno, a todos y a todas. Bueno, aquí lo que queremos es, primero queremos hacer dos diferencias, uno en las formas y otra en el fondo. Para empezar por las formas, bueno, pues aquí lo que vemos desde el Partido Socialista es que el PNV en este caso ha hecho un resumen magnífico de lo que ha sido su hacer en la legislatura, y es gobernar a base de decretos, y bueno, él habla mucho de transparencia, pero lo dice, pero luego no la pone en práctica. Y se lo voy a explicar por qué. Hace 10 días más o menos nos dieron un pequeño esbozo de lo que iba a ser esta liquidación de presupuesto, con unos datos pues muy justitos. Y resulta que 72 horas antes del pleno, teniendo en cuenta que había un fin de semana por medio, que algunos tenemos familia, etcétera, etcétera, pues se nos da el grueso y el detalle de la liquidación del presupuesto. Y lo mejor de todo es que 48 horas antes, el viernes pasado, tuvimos una comisión de Hacienda en el que en el orden del día no se hablaba absolutamente nada de lo que era esta liquidación del presupuesto. Nosotros se lo hubiéramos agradecido, que nos hubieran dado unas pinceladas y que hubiéramos tenido oportunidad de preguntar lo que a nosotros esto nos parece intolerable. Yo creo que ustedes tienen que aprender que no hay que gobernar solo para los que le han votado, sino que hay que gobernar para todos los vecinos y vecinas de este pueblo. Y luego, por entrar un poquito en lo que es en el fondo, yo creo que lo mejor de la liquidación del presupuesto del 2014 es precisamente la colaboración del Partido Socialista en su elaboración. Porque, por lo menos, y se ve, pues tenemos la reurbanización de Juan Tomás de Gandarias, tenemos la reurbanización de la parte baja de la Gran Vía, se ha iniciado la reforma de la calle Autonomía, se han dado las subvenciones para fachada y ascensores, se han dado las subvenciones para asociaciones culturales y deportivas, que por cierto, en el año 2013 ustedes partieron de cero. Ustedes partieron de cero en las subvenciones. Pues bien, ustedes viendo los datos, pues sí, además está en la calle, que tiene un superávit de 1.516.000, pero bueno, yo os he dicho muchas veces, nosotros, o sea, el ayuntamiento no está para ahorrar, el ayuntamiento está para gestionar y optimizar los recursos, es decir, no es mejor el que menos gasta, sino el que gasta y gasta con eficiencia, ¿no? Y bueno, a pesar de ese superávit, pues bueno, seguimos teniendo, que ya os lo dije el año pasado, pues por ejemplo tenemos el polideportivo de la Benedicta, a medio gas, ¿no? Para ahorrar gas precisamente. Y luego, bueno, quería comentar una serie de datos que también nos parecen muy interesantes, ¿no? Como pues, por ejemplo, se recibieron 188.000 euros de autoridad portuaria y bueno, seguimos sin saber qué ha pasado con ellos. El gasto en inversión ha bajado, inicialmente estaba presupuestado en 3.400.000 y se ha ejecutado por valor de 1.800.000, queda pendiente 1,5 millones. Luego hay un epígrafe muy interesante, que es el saldo de dudoso cobro por importe de 3.307.388 euros, en torno a un 8,9% del presupuesto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué van a hacer para cobrarlo? Luego, entre el año 2011, 2012 y 2013, queda IBI por cobrar en torno a un
millón de euros. No pensábamos que cobrar el IBI fuera tan complicado. Y luego, en el capítulo de facturas pendientes de pago, tenemos 68 facturas por en torno a un importe de 200.000 euros que no se han pagado en plazo. Y vamos a ver por qué, porque era al principio a pago de proveedores, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro epígrafe muy interesante que es Sestao Bay, me imagino que le suena. Pues tenemos saldos pendientes de ejecutar por cerca de 700.000 euros, y aquí le va a permitir usted, o ustedes mejor dicho, que lo remitamos al informe del interventor, en el que lo advierte y además dice, literalmente, no puede dejar de significarse la importante merma de la tesorería que supondría el pago de las cantidades pendientes. Eso lo dice el señor interventor. Entonces, bueno, imagino que ustedes a esto le llaman buena gestión. Pero bueno, lo que le he dicho antes, para nosotros buena gestión no es ahorrar, sino que es optimizar los recursos de los que dispone el ayuntamiento. Eskerrik asko, Jesús. Hurrengo puntura pasako gara, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 1746 de 26 de marzo de 2015 relativo a la aprobación de expediente de modificación de créditos 5-2015 del presupuesto prorrogado para este propio año. ¿Alguna intervención? Jesús. Sí, bueno, a nosotros nos parece bien que, bueno, como se ha ido tarde, pero bueno, al final se ha pagado y lógicamente que se pague para el tema de fachadas, de ascensores, de accesibilidad, lógicamente nos parece correcto. Y además vemos como efectivamente, como el año pasado decíamos que teóricamente el remanente no se puede utilizar, pues sí que vemos como el remanente sí se puede utilizar. Y bueno, luego tenemos ahí el epígrafe famoso del proyecto para el nuevo Euskaltegi, que bueno, ahí nosotros no estamos de acuerdo porque bueno, entendemos que lo que hay ahora mismo es suficiente teniendo en cuenta cómo está el Euskaltegi. Eskerrik asko, Jesús. Hurrengo kultura pasako gara, kasu honetan zazpigarrena, aurrekontuen eta finantzien alorreko informazioa 2005ko lehen hiru hilabekoari dagokiona. ¿Alguna intervención? Zortzigarren puntua, aurrekontua gauzatzeko araua aldatzeko proposamena. Número 8, modificación de la norma de ejecución presupuestaria. Vale, bueno, porque nos trae con un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda la modificación de la norma de ejecución presupuestaria, que tiene su motivación, su origen en la modificación de diversas normativas presupuestarias y relacionadas con la información económica o la propia facturación y contabilización de facturas, y a su vez, pues un pequeño, hay también alguna actualización de algún articulado de la norma de ejecución única exclusivamente para adecuarla al ejercicio que estamos en el 2015. Pero serían 4 modificaciones legislativas o normativas que exigen la adecuación de esa norma de ejecución presupuestaria a las modificaciones efectuadas por la Diputación Foral, las Juntas Generales o en algún caso quizá legislación estatal. La primera de ellas tiene su origen en el Decreto Foral 96/2014, que modifica la estructura presupuestaria de las entidades locales. Creo que por motivo de la información suministrada y de alguna comisión de Hacienda anterior, todos conocéis que ha habido modificación de lo que es la estructura y la contabilidad presupuestaria de las entidades locales, que no afecta, digamos, a la clasificación económica, pero sí a la clasificación funcional. Digamos, resumiendo mucho, pues ha habido un mayor desglose en programas y subprogramas, toda la actividad que realiza el ayuntamiento. Bueno, sencillamente adecuamos, modificando los artículos 4 y 5 de la norma de ejecución presupuestaria, la adecuamos a esta nueva situación, definiendo las vinculaciones entre las partidas. La segunda modificación normativa, que también origina la adecuación de la norma de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Sestao, es la Ley de Sostenibilidad Financiera, o la norma foral de las Juntas Generales del 2015 de racionalización y sostenibilidad financiera, por la cual
se modifican algunos artículos de la norma presupuestaria de entidades locales, que en definitiva hace referencia a la remisión al pleno de información relacionada con los reparos y con las adopciones de acuerdo contrarios a los reparos efectuados por la intervención, así como con la confección de las cuentas anuales, la tramitación de las mismas ante el Tribunal Vasco de Cuentas, con la inclusión de información relacionada con estos reparos. La norma foral como tal no establece la periodicidad y la forma en la que se debe remitir esta información al Pleno, y adecuamos la norma de ejecución presupuestaria para incluir esta obligación y establecer, como planteamos en su momento, que la forma de remisión de la información será trimestral. Algo más, es que se remitirá con periodicidad trimestral al Pleno ordinario del mes siguiente al del término de cada trimestre nacional. La tercera modificación normativa, que origina también la modificación de la norma de ejecución presupuestaria, tiene que ver con la ley de impulso a la facturación electrónica, por la cual digamos que las administraciones públicas tienen la obligación de poner en funcionamiento la facturación electrónica, y los proveedores de las mismas tienen la obligación de facturar mediante un formato concreto de factura electrónicamente la prestación de los servicios o suministros efectuados. En este sentido, la propia normativa estatal establecía que las propias administraciones pueden efectuar a partir de determinada cuantía económica del cumplimiento de esa obligación a los proveedores y a los proveedores, y el ayuntamiento de ese estado adecuamos la norma de ejecución presupuestaria haciendo referencia a que por los servicios y por los suministros por cuantía inferior a 5.000 euros, digamos que el proveedor no tiene obligación de tramitar esa facturación mediante facturación electrónica, y en ese sentido seguiremos trabajando tal y como venimos trabajando con ellos actualmente. Hay otras modificaciones indudablemente que hacen referencia a la definición del punto general de entrada, cómo recibimos esas facturas, el registro contable de las mismas y la tramitación de las mismas. Y la cuarta modificación legislativa que explica también y justifica el porqué de la modificación de la norma de ejecución presupuestaria está relacionada con la remisión de información presupuestaria al Pleno. Nosotros veníamos funcionando con un acuerdo plenario que data ya de 1995, en el cual se estableció que la información que suministrábamos al Pleno era estrictamente la ejecución presupuestaria a la finalización de cada trimestre. Han sido muchos los cambios normativos relacionados con el presupuesto, la ejecución del mismo y la necesidad de dar cumplimiento a una serie de reglas de gasto, estabilidad presupuestaria y el grado o el peso de la deuda que pueda tener el ayuntamiento, y entonces en la propia norma de ejecución presupuestaria vamos a incorporar que trimestralmente se estará remitiendo, por un lado, como veníamos haciendo antes, el estado de ejecución del presupuesto, tanto por los ingresos como por los gastos, pero a su vez también la situación de saldos de cuentas de deudores y acreedores extrapresupuestarios, el estado de situación de fondos de tesorería, el informe de intervención en la que esté realizando la valoración del cumplimiento trimestral de esos objetivos de estabilidad, de regla de gasto y de la deuda, y lo relacionado con el periodo medio de pago de las facturas. En definitiva, pues son principalmente cuatro normas por las que adecuamos nuestra norma de ejecución presupuestaria al estado de situación de la normativa presupuestaria actual. ¿Qué caso ahí? ¿Grupos quieren intervenir? Jesús. Sí, señor presidente. A mí sí, es que me he despistado antes en el punto anterior, no sé si se podría hacer relación a la liquidación, a la información financiera del primer trimestre de 2015. Sí, utiliza tu turno de palabra para hacer eso. Va a ser muy breve, pero bueno, simplemente, un poquito, pues recordar lo mismo que hemos dicho antes, es decir, efectivamente tenemos una comisión de Hacienda el lunes pasado y de esto información cero, es que al final la palabra información pierde su esencia, es decir, informar no es dar un papel y sin explicar nada, es decir, no hay que coartar el debate, hay que ser más, hay que permitir el debate. Y luego, bueno, por ver algún dato concreto, pues en el tema precisamente de la información financiera, pues aquí nos encontramos en el capítulo de ingresos con algunos clásicos, ¿no? Como servicio, que vemos que va un poco descarrilado, está presupuestado 864.000 y vamos por 43.000,
Y luego las multas, pues debe ser que nos hemos vuelto todos muy cívicos y muy buenos. Se ha presupuestado 183.000 y aparece reconocido por 16.700. Y luego, bueno, en el capítulo de gastos tenemos también un clásico, pues como es el plan Valora, figura 0 y está recogido por 11.225. En algún caso de mantenimiento de edificios, pues de 20.000 ya estamos en 20.948, es decir, nos hemos comido la partida y no sé cómo lo haremos. Pero bueno, tampoco hemos acertado durante los 4 años, tampoco vamos a acertar en el último. Y luego, respecto a lo de la modificación de la norma de ejecución presupuestaria, pues mira, nosotros en la comisión efectivamente nos abstuvimos, pero en el pleno vamos a votar que sí, porque en el caso del informe de los reparos creemos que es mejor eso que nada. Es decir, que por lo menos en abril, en julio, en septiembre y en diciembre tengamos los informes de los reparos, cosa que hasta ahora no está sucediendo. Y de hecho, en la comisión, el otro día, se lo dije, y ustedes tuvieron una oportunidad de oro de ejercer esa transparencia tan magnífica de la que predican, pero que luego no ponen en práctica, y es haber traído a este pleno el informe de reparos que el señor interventor tiene elaborado. No lo han traído, por algo será. Eso es voluntad política. Eso es voluntad política. Y tenemos que decir que en la actualidad este equipo de gobierno lleva pagados casi 4,5 millones de euros de manera irregular en ciertos contratos, y eso viene recogido en el informe de reparos. Y ustedes no lo traen aquí. Podrían haber empezado trayéndolo hoy. Es que de casco, Jesús, alguna intervención más. Pasamos a votar, por tanto. Vaya, perdón, Ernesto. No, que aclarar que nosotros nos abstuvimos, o me abstuve en la votación en la comisión, pensando en el plazo, y bueno, hemos considerado que el plazo es suficiente para analizar los informes del interventor. Y estoy totalmente de acuerdo también y apoyé en ese momento al Partido Socialista sobre que ese informe que está ahí tendríamos que tener conocimiento ya, antes de acabar la legislatura. Cargas con Ernesto. Pasamos a votar, por tanto, el punto de modificación de la norma de ejecución presupuestaria. Leire Corrales. Leire Fernández. Florentina Núñez. Reinaldo Rosabe. Gorka Díaz. Y Gorka Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alessia Castelo. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Sí. Luis Felipe Finker. Sí. Jesús Ortiz. Ahí. Emilio César Ferreiro. Sí. David Salso de Domingo. Sí. Iván Lancho Serrano. Amagoya Benciartú Alaez. Bye. Ernesto Ramírez La Huerta. Eduardo Andrés Ricoy. Sí. Óscar Rodríguez Pérez. Sí. Josu Vergara López. Me lo habéis puesto fácil. 21 Sí es. Queda aprobada la propuesta. Hubiese tenido mérito. Horrengo Iván Lancho Serrano, que Euskal Herria Bildu sestao altaldeko zinegotxeak eta bere izenean sestako udal mozio bat aurkeztu bildu gaur goizean, homofobia, lesfobia eta transfobiaren aurkako nazioarte dugunaren edo hori buruz delata, edo hori delata. Verás, yo creo que tenéis la hoja de la moción moción manifiesto, más o menos, que Iván ha registrado esta misma mañana. Ha sido repartida antes de comentar un poco el posicionamiento del equipo de gobierno, que le he transmitido un poco, independientemente de que podamos tramitar, lógicamente, como de manera la moción. La idea nosotros tenemos, digamos, una propuesta que no es muy diferente, entonces podemos aceptar este mensaje, digamos, a la ciudadanía. La intención nuestra era, como va a haber un pleno extraordinario antes de las elecciones, antes del 17 de mayo, era haber remitido a los portavoces el escrito y haber consensuado un documento conjunto. Pero bueno, en el caso, Iván me ha dicho que la quería mantener, que prefería hacerlo en el pleno ordinario, entonces bueno, vamos a primero a votar o a debatir la urgencia y luego el fondo de la misma. Iván. Zuzen ere,
taldeak uste du, Queríamos pedir un receso para tratarlo de algo. Es que está levantando la mano. Vale, pues vamos, la urgencia también aquí de ese... Sí. Vale, hacemos un receso de 5 minutos. Bueno, 10 minutos. Pero lleva gafas, Bueno, ahora incluso... Agaitzeko zauberaz, gurekin, Iban, lehenengo eta behin, urgentziaren argudioa eman eta euskak eta egun dugu. Vale, serik asko berriro errate jauna. Bueno, premiazko zera justifikazioa, bada, hau dela, elkarrekin egongoaren azkeneko esoiko batzar, ohiko batzarra, udal batzar, eta nik uste, gure taldeak uste du gaiaren garrantzia, merezi duela, udal batzar osoaren, hemengo den 21 senior ziren, babesa izatea, eta ez oso eraman zera batean, eta hori da, gore kartzearen zera. Eta, gero ateatzen bada, y decía eso, que la urgencia un poco viene motivada a que este es el último pleno que tenemos antes de, bueno, el 17 de mayo, que es el día del 17 de mayo, el último pleno que tenemos ordinario de todos juntos. Entonces, pues entendemos que este tema pues es un tema que no es suficientemente importante y trascendental como para ser totalmente no ordinario y no en una junta de portavoces, porque así pues, podemos tener los 21 conocimiento de esta historia. Entonces, pues bueno, sí os pediría que paséis la urgencia y nada más que decir. Caricasco, alguna intervención respecto a la urgencia. Pasamos a votar la urgencia de la misma. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Igor Teguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alicia Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, Luis Felipe Pinter, Jesús Ortiz, Emilio César Ferrero, David Salso de Domingo, Iván Lancho Serrano, Amagoya Lorenzo Actúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, 19 síes y 2 abstenciones. Queda aprobada la declaración de urgencia. Bueno, una vez aprobada la urgencia, entramos en el fondo de la moción presentada por Iván. Iván. Vale, pues bueno, la moción ahí la tenéis. En ella decimos, bueno, 15 años se cumple, un cuarto de siglo, desde que el 17 de mayo del 90, la Organización Mundial de la Salud retirase la homosexualidad de la lista internacional de enfermedades mentales. Se cumplen años también desde que impulsados por el movimiento LGTB, el 17 de mayo se convirtiera en un día contra la homofobia, lesbofobia y lesbofobia. En 2012, tras años de lucha contra la identificación como patología, se retiró la transexualidad de los libros de psiquiatría. Aún así, todavía se toma como trastorno de disforia de género. Según datos del Ministerio de Investigación, en Euskal Herria, durante 2014, se denunciaron 23 ataques homófobos. Además, 7 de cada 10 personas que conforman el colectivo LGTB han aceptado haber recibido alguna vez discriminación de algún tipo. No puede negarse que todos estos ataques tienen relación con los ataques que ha sufrido y sufre el colectivo LGTB durante largos años. Ante ello, los ayuntamientos, como hemos comentado más de una vez, al ser las instituciones más cercanas a los y las vecinas, tienen una responsabilidad especial y deben tomar una actitud activa de la concienciación. Por todo ello, ante el 17 de mayo, el Ayuntamiento de Sestao se reafirma en su apuesta por una sociedad plural y en su compromiso por acabar con la discriminación y ataques homófobos, lesbófobos y transfóbicos, acordando lo siguiente. Declarar Sestao como municipio contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Desarrollar campañas de concienciación con el objetivo de acabar con la discriminación sexual o de género. Ante los ataques homófobos, lesbófobos o transfóbicos que se puedan dar en nuestro municipio, el Ayuntamiento tomará una actitud activa, llamando a movilizaciones populares y, si da el caso, presentándose como acusación popular. Bueno, creo que la moción es suficiente clara por sí misma, entonces pues eso, ya. No, hasta el casco. ¿De grupos quiere intervenir? Luis Felipe.
Buenos días a todos. Bien, en primer lugar, decir que vamos a votar a favor de esta moción de declaración que presenta el grupo LH Bildu. Lo que está claro es que últimamente ha habido un retroceso a todos los niveles en el tema de igualdad, y este es uno de los que más ha sufrido y está sufriendo en la actualidad. Lo que nos toca es trabajar por esa igualdad y que los derechos, tanto del colectivo LGTB como de las mujeres, estén en primera línea y sea un trabajo por el que nos esforcemos todos en este momento. Muchas gracias. Eskerrik asko. Flori. Sí, bueno, nosotros por nuestra parte decir que estamos de acuerdo con lo que se presenta en la moción. Por supuesto, rechazo total y absoluto hacia los ataques del colectivo LGTB y por lo tanto vamos a aprobar la moción. Eskerrik asko. Vamos a votar por tanto la moción presentada por Euskal Herria Bildu. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alexa Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, Luis Felipe Finker, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Sancho de Domingo, Iván Nacho Serrano, Amagoya Bercertúa, Ernesto Ramírez de la Huerta, Eduardo Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, 19 síes y 2 abstenciones. Queda aprobada la moción presentada. Pasamos a contestar las preguntas del Pleno. Sí, bueno, la verdad es que una respuesta breve es en relación al estado de los campos, del campo de fútbol de Galindo, del campo de hierba sintética. Sí, por supuesto que somos conscientes del estado en el que se encuentra y por supuesto que también estamos intentando que en este caso quienes ejecutaron la obra del IEF del Valle Olímpico puedan asumir costes de reparación de los desperfectos que tiene el campo. Pero los desperfectos de la situación del campo no solamente esa, sino también al final todos somos conscientes de los años que lleva ya funcionando ese campo de hierba sintética y ya independientemente del deterioro que ha tenido o ha podido tener fruto de esas obras en el eje, lo que es el propio campo, pues ya después de creo que son 12 años prácticamente que lleva ya construido, pues el césped incluso pues son unas características que ya se encuentra un poco obsoleto, ¿no? Y por supuesto somos conscientes que es una de las actuaciones que debe tener el ayuntamiento de cara a los próximos años, por supuesto. Vale, es que sí, respecto a pregunta que hizo el Grupo Municipal de H. Bildu y el Partido Socialista relativo a los locales de la Ambide que tiene pensado este ayuntamiento. El otro día os envié a los portavoces de los grupos municipales el acuerdo de gobierno en el que se cede al ayuntamiento a través de un uso gratuito un espacio de más o menos unos 1.500 metros cuadrados con el objetivo de trasladar el CIP, ubicarlo actualmente en el edificio de Gonza, a dichas instalaciones. Como he dicho, os envié a los portavoces de los grupos ese acuerdo del Consejo de Gobierno. Eskerrik asko. Bueno, la pregunta esta de los patios de Universal por parte de Amagoya, bueno, pues preguntaste y te contestaste casi lo mismo, pero bueno, yo me remito a lo que dije en el pleno anterior, que así se recoge en el acta, pero solamente quiero remarcar una cosa, que hasta la fecha por estar abiertos se ha considerado su uso público. Y si las comunidades mundiales deciden cerrarlo, el ayuntamiento no tiene coste de estar para impedirlo. En relación a la pregunta que nos hacía el portavoz del Grupo Socialista en relación a las facturas de la Federación Española de Municipios y Provincias, en primer lugar, si el Ayuntamiento las va a pagar, podemos decirle que
vamos a proceder a la tramitación de las mismas, pero antes tendremos que hacer la modificación presupuestaria correspondiente, ya que no existe en este caso consignación suficiente para hacer frente a las diferentes facturas, porque no solo es la última, sino que tenemos en este caso tres, si no recuerdo mal, si no tengo mal el apunte, tres facturas pendientes de pago a la Federación Española de Municipios. En cuanto al ayuntamiento que había gastado en un suplemento de ese estado en el diario Grupo Noticias en el Leia, la cantidad es de 2.250 euros. En cuanto a la pregunta realizada también por parte del Grupo Socialista respecto al perfil del al periodo de pago, si estaba o no estaba en la web, es decir, está, pero no existe desde junio del 2014, pero efectivamente no está actualizado al trimestre último. De igual manera que hay algún otro apartado de la web que tiene un desfase, digamos, a corregir, porque yo creo que no hacemos flaco favor si no actualizamos bien la web. Hemos dado la orden pertinente para que actualicemos que es la que contiene la pregunta, pero algún otro en estos momentos está sin actualizar. El último dato que está registrado en la web es el primer trimestre del 2014, lo que ahora mismo está. En cuanto a la pregunta relativa a los reparos del interventor, bueno, ha quedado un poco contestada en relación un poco a los últimos acontecimientos de la Comisión de Hacienda y demás. Ya se ha hoy aprobado, se ha formulado la propuesta formal, que entiendo yo que tiene su tramitación de publicación y demás, entrará en vigor para que quede organizado el procedimiento, digamos, de revisión de los informes y su posible debate o su posible intervención política de los grupos. Y esas son las que... Pasamos a los grupos, Óscar. Bueno, eso lo tengo bueno. He leído en una página de internet de una empresa que se llama Consultoría de Asistencia Ingelan 2000, que ha realizado varios trabajos para este ayuntamiento. Uno de ellos ha sido el proyecto de urbanización del grupo Seras en junio y diciembre, y también el proyecto sobre los ascensores de Barrio Z, así como otros trabajos, entre ellos la ordenación del Parque Agenda o la accesibilidad al Grupo La Paz. Pero a lo que quiero, y ahí viene el ruego, es que también ha hecho un informe de adecuación de la normativa del campo de fútbol de las Llanas. Y mi ruego es que se nos haga llegar a todos los partidos políticos dicho informe. Y si no aparece, se llama a la empresa y que lo organiza de nuevo. El casco. Magoya. Vale. Nosotros pedimos que la calle Martín Rijando, en el paso de Cerda que hay al lado de donde están haciendo la obra del centro de tercera de historia, por favor quitaseis alguno de los containers que están en medio del paso de Cerda, porque no hay uno, hay tres en el paso de Cerda. Pues en algún momento tendremos que pasar por allí, o sea, hacernos espacio, porque hay una hilera de containers que serán para la obra, supongo, porque si no, no tiene sentido tener a todos juntos ahí, con lo larga que es la calle. Un sitito para que podamos pasar. También contaros que tanto en Ambiz como en Cueto nos han llegado quejas sobre lo grandes que empiezan a ser ya las ratas. Sobre todo en la calle Azcatasuna, en Ambiz, y en Cueto, en San Barco y en San Barco. Pues o tomamos medidas o las ratas van a comer a los gatos. Son más gatos ya, los propios gatos. Y luego hay, no sé si tenéis notificación de la problemática que está habiendo en el aparcamiento de detrás de la iglesia de Santa María. ¿Así? No, perdón. Continúa. Que por lo que se ve la semana pasada hubo un problema con un atropello a un menor o algún problema que hubo con los coches. Pediríamos que o se normalice un poco el uso del aparcamiento o se prohíba el aparcamiento directamente, porque si está trayendo tanta problemática, pues tendremos que tomar medidas en el asunto. Así que es, perdón, una putada no poder aparcar cuando llevas a los niños a clase. Pero si eso es un foco de problemas constante, pues alguna solución tendremos que darle.
y ya por lo Gracias. menos. Sí, buenos días de nuevo. Nos han llegado varias quejas de los vecinos de Sotera de la Mía. Por lo que parece, se ha dejado de cortar la hierba en el terreno que hay en la parte trasera del número 6. Solicitamos que vuelva a segarse allí la hierba. La señalización del aparcamiento reservado a discapacitados se cayó hace tiempo. Estuvo perdida en una campa al lado y todavía parece ser que no ha sido recolocada. Y también nos solicitan que en esa calle se revisen las baldosas de las aceras, ya que hay varias que están sueltas, con lo que eso conlleva. Otra petición que nos ha llegado es que parece ser que la sauna de hombres del Polideportivo de las Llanas está estropeada, por lo que se reparte el uso de la sauna operativa entre los vecinos y las vecinas del pueblo, mandando a estas últimas al Polideportivo de la de Benedicta, con el consiguiente trastorno que ello produce a las usuarias. Solicitamos también que se arregle la tirolina de las Camporras, ya que en breve, pues esperamos, llegará el buen tiempo y puede hacerse uso de las instalaciones de este parque. También, en este mismo parque, en la zona de merenderos, solicitamos que se coloque alguna papelera extra, ya que en la actualidad solo hay una. Sabemos que las que se ponen en fiestas hay algunas que se pueden poner extemporáneamente para la temporada de verano. Solicitamos al delegado de Seguridad Ciudadana que nos complete la pregunta que se le remitió sobre las cámaras de seguridad, ya que no se nos ha informado hasta cuándo están en vigor y para qué están siendo empleadas en cada ubicación concreta. Hoy tengo foto, ya que me traído aquí el compañero, tengo una foto del parking de Cuento, pues en plan lo que nos da el ayuntamiento en nuestras impresoras. ¿No tenéis impresa a color? No, es que no. ¿Es una pregunta? Nosotros sí. ¿Ellos quieren impresora a color? Es vieja, pero bueno. A lo que vamos. Solicitamos la retirada de estos volandos que han sido puestos hace poco tiempo. Primero porque no puede pasar la limpiadora, la máquina limpiadora, a quitar la grasa que se ha ido acumulando de los coches de los últimos tiempos. Y segundo, que sería una buena zona para habilitarla como un parking para motos. Espera. Continúa. Vale. También solicitamos en la calle Alfredo Marín la colocación de bancos en la zona de los portales 1, 5 y 11. Ya sabemos que es una calle muy empinada, pero es posible ponerlos. No obstante, presentaremos una instancia detallada sobre el mismo. Y ya, por último, ya que se ha hablado en este pleno sobre los reparos, solicitaríamos también que los reparos de esta legislatura se den en esta legislatura. Muchas gracias. ¿Quieres contestar algo? Perdón. Sí. Quiero contestar, pues, hombre, contra la Sotera de la Miel, eso de la trasera del 6 de la hierba, valiosa Sotera de la Miel que se sigue moviendo, y la señal de Minovario, pues no son vecinos, es un vecino exactamente, seguramente. Que ha venido a mi despacho y yo le he dicho que eso está pendiente de hacer y que se hará, como no. Y cuanto al parking de Cuento de la colocación de esos volandos, pues bueno, tenían, pues no sé, uno o dos vecinos que tenían ahí un aparcamiento para ellos, entonces supuestamente hemos puesto ahí unos volandos para que no se sigan subiendo, perdón, ese o esos coches encima de la acera. Está provisional porque se va a hacer para un aparcamiento de motos que hace pues ya tiempo, desde el partido de H. Bildu, se trasladó para hacer, oye, pues ¿por qué no ese hueco se puede utilizar para un aparcamiento para motos? Pues exactamente para eso va a ser. Entonces, falta la señal de colocar, se quitará uno de los volandos para que luego la máquina pueda, pero mientras está así, para que ningún coche, o esos dos vecinos con esos dos coches, puedan seguir avanzando. Alexa. Sí, simplemente ha solicitado Luis Fe el tema de los reparos relativos a toda la legislatura que nos gustaría que fueran entregados en esta legislatura. Pero ya sabe, el alcalde determinó el día 23 de abril, siendo notificado a este grupo el día 24 de abril,
el hecho de que con respecto al informe ya emitido por el interventor con motivo de la ley, de la norma foral de presupuestarias de entidades locales para su elevación a pleno, usted nos dio una resolución que nos notificó diciendo que esta alcaldía dará las instrucciones oportunas al órgano interventor para que proceda a remitirle a usted el informe previsto en el artículo 70.6, en el que se expresen todas las resoluciones adoptadas por la alcaldía contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos desde el 11 de febrero del 2015, fecha de entrada en vigor de la norma, hasta la fecha del informe. Yo esta mañana con el interventor preguntando si ya había sido notificado este acuerdo y ya se le habían dado las instrucciones para que nos haga entrega de ese informe, me ha dicho que todavía no. Yo sí que le solicito, dado que es el último pleno, de que podemos solicitar algo que le diera las instrucciones en este momento al interventor para que, una vez finalizado este pleno, ese informe que ya está hecho, pues nos haga entrega, sabiendo que el resto de las cuestiones que pone esa notificación que nos ha dado, pues me imagino que las dará curso conforme le vayan correspondiendo los plazos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo lo que he hecho es registrar 6 preguntas y una que me acaba de resolver Leire, que nos hemos estado hablando. ¿Qué casco? ¿Magoya? Sí. Vale, pues yo voy a seguir insistiendo con los patios de Monserrat, ya sé que soy una pesada, pero es que las personas que tienen locales debajo tienen un problema, y un problema grave, porque se caen tanto abajo. Pues alguien tendrá que, primero, darles el permiso para hacer la obra, porque hay que levantar los patios y alguien tendrá que hacerse cargo de ello. No, en ningún momento hemos dicho que el ayuntamiento se haga cargo de la obra, sino de que aquí tienen que pedir permiso para hacer algún tipo de obra. Eso por un lado. Y por otro lado, insistir en que si los vecinos dicen que entregaron los patios al ayuntamiento y que renunciaron a ellos, no me vale la respuesta de si en algún momento quieren cerrarlos, pueden cerrarlos, claro. Y yo el balcón de mi casa, si pido permiso, lo cierro, seguramente. Pero si tenemos un problema tendremos que resolverlo. Y el problema es que los de abajo tienen humedades, se les cae el techo y que de alguna manera tendremos que resolverlo. O vamos a esperar a que se caigan los techos. Cuando se caiga y maten a alguien, ¿de quién va a ser el problema? La pregunta, ¿cuál se La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver este problema? Que creo que llevo 4 premios ya. Sí, los ruegos no eran que el ayuntamiento se haga cargo de la obra, no. Como cualquier problema del municipio, si los patios son municipales, el ayuntamiento tendrá que resolverlo. Si es un pero es que el ayuntamiento, a ver, Josu, hay una persona preguntando en este ayuntamiento hace meses que a quién tiene que pedir permiso para hacer la obra. Porque tiene que levantar el patio. Y el ayuntamiento le está dando largas porque no sabe a quién. Permiso para hacer, incluso en casas particulares, se pide al ayuntamiento. Porque hay... Ya, pero es que ese patio, ¿de quién es? El problema es que a dónde tiene que dirigirse. A los vecinos, al ayuntamiento, al cielo. Independientemente de quién sea el titular, el permiso se pide al ayuntamiento. Ya, pero luego al titular no tiene permiso para levantarlo. Y el problema es que este señor no sabe quién es el titular. Porque los vecinos le dicen que el ayuntamiento y el ayuntamiento le dice que los vecinos. Pero si los vecinos dicen que es el ayuntamiento, esa junta de vecinos habrá un acta en la que diga que se ha cedido y tendrá que traer una copia de una reunión de comunidad en la que se dice que se ha cedido la propiedad. Tan sencillo como eso. Pues en el propio ayuntamiento ustedes parten que saben. Hasta que encontrarlo. Y luego que el ayuntamiento lo acepte, claro. Bueno, pues se caerá. Habrá un mataremos a alguien. No sé, eso... Encárgate tú de mirarlo con más detalle. Tenemos que darle solución al problema. Sí. Vale, hace ya unos cuantos plenos, por lo menos no sé si 4, Leire, no me acuerdo, pedimos que por favor tapaseis el hueco que queda entre el paso de cebra del semáforo de aquí fuera, que va a la plaza del casco. Ya lo explicamos la otra vez, el problema no es la carretera, es el huequito que queda justo al llegar a las aceras, el agujero ese que queda. Las personas con sillas de ruedas, cochecitos y personas disminuidas que tienen problemas a la hora de andar, tienen mucha dificultad para pasar ese trocito, que es solamente lo que es el agujerillo ese que queda. Sigue sin arreglarse y preguntamos si va a haber
Pues hija, pasa el semáforo y entre la acera y la carretera hacen un huevo. Y si tienes que... Sí, es muy pequeño, pero se te queda trabado la silla de ruedas, se te quedan trabados los cochecitos y lo pedimos porque una persona de Albi disminuida pasa todos los días por ahí para ir a la cabina donde vende el cupón. No sé si sabéis quién es, Robert. Robert tiene mucho problema para pasar esa acera, porque se queda trabado. Entonces lo pedimos precisamente para Robert y sigue sin hacerse. Y luego ya una pregunta al señor alcalde, que si sabe quién es el portavoz de Bildu de esta legislatura, señor alcalde. Lo sabe, ¿verdad? En este momento. No, es que se supone que has mandado información al portavoz de Bildu este mes y yo desde luego no recibí nada. Digo, pues si se te ha olvidado quién es. No, oye, tú a la vez. Pues a mí no le he mandado nada. Así que te rogaría que la próxima comisión de Hacienda no le eches en cara a mi compañero que no iba a preparar la comisión porque yo no le he dado la información. Y luego también preguntar si aquí ya tenemos los locales del INE, ¿tenemos alguna previsión de cómo para trasladar el SIP a los locales? De previsión de cara al curso que viene. ¿El curso que viene se va a hacer ya arriba en los locales del INE? Efectivamente, esa es la intención. La intención, vale. No, ya pasado, claro. Tendremos que prepararlo antes de septiembre, o sea, el traslado y todo. Bueno, ahora que he visto llegar el correo fue enviado el lunes 13 de abril al correo de Magoya BC Actúa, no sé. A Magoya BC Actúa no tiene correo. Bueno, yo tengo aquí, no sé, igual es que te lo he mandado, desde luego a Luis Felipe Fingueros de Magoya BC Actúa, Eduardo Nerico y Ley Corrales están mandando el correo. Igual es que está decorado con el... Es que Magoya BC Actúa no tiene correo. Pues entonces si no tiene correo... recortar, que es donde siempre me mandan todo el pues igual me he mejorado yo en el... pero bueno, que yo daba por hecho que te había llegado. Y ahora que he visto llegar a un vecino de la zona me he acordado, bueno, que quisiera preguntar al ayuntamiento si cuando hace las maniobras, la depuradora de mantenimiento, aparte de avisar a este consistorio, avisan a los vecinos, porque este que está hablando pasó por allí y se le levantó el peluquín del ruido que metió aquí. Por eso se trae. Quiero decir que los vecinos de la zona, si no se les avisa, tienen que salir corriendo de casa. ¿Hubo ya algún problema en la calle en el Churu para que abriera topógrafos a las 12 de la noche? No me consta. Pues los topógrafos trabajando a las 12 y no funcionan. O sea, ahí no se puede hacer por el día. No sé si desde luego municipal no puede ser. Yo os pregunto si había algún problema, porque a las 12 ahí está abajo para que estén los topógrafos ahí. Sí, con la hora de que estés haciendo los horarios. Bueno, es el último pleno ordinario de esta legislatura. Habíamos hecho unas preguntas en el anterior pues, con la intención de que se nos diera contestación en este pleno. Se ha quedado por olvido, pero bueno, ya estamos también, me hacía acostumbrar, pero a veces que se olvidan las preguntas. ¿Qué pasaba con el censo de edificios vacíos? Una moción que fue presentada esta noche del Partido Socialista, que fue aprobada por todos los grupos municipales. Se acaba la legislatura, no sabemos si se ha puesto en marcha. Bueno, pues me imagino que quedará su respuesta, si se hace por escrito antes del día 25 bien, y si no, pues me imagino que para los compañeros que continúen en la siguiente legislatura, pues tendrán la posibilidad de hacer, como digo yo, un refresco de todo lo que nos quede pendiente. También pregunté, tampoco esperaba que me la contestaran, fundamentalmente porque son esas preguntas que no les gusta contestar, es qué pasa con la tramitación del expediente de contratación del técnico de expedientes sancionadores. Yo ya he visto que no me han dado ninguna contestación, tampoco me la esperaba. Y luego, con respecto a, no sé si se acuerdan que pusimos de manifiesto en el pleno pasado también una discriminación con respecto a la entrega de documentación con el tema de las antenas de telefonía móvil, y se nos dijo que se nos iba a mandar la documentación. Hemos recibido el 16 de abril del 2014 un PowerPoint, de 2015 un PowerPoint. Entonces, bueno, pedimos la información relativa a los informes de las antenas de telefonía. Lo solicitaré por escrito, lo que sí nos gustaría es
digamos que es la fórmula de entenderlo más... Es que un PowerPoint no deja de ser una presentación con 4 datos que se introducen cuando la tercera hoja del PowerPoint dice que hay 2 documentos, uno de emisiones de radiofrecuencia y otro de coberturas con el análisis de las posibles modificaciones de ubicación de esa subestación, que está pendiente el cumplimiento de un acuerdo plenario de traslado de esa antena con un tema en el que estaba en precario. Entonces nosotros lo que habíamos pensado que se nos iba a remitir era el informe completo realizado por la UPV, y sí que nos gustaría, si es posible, que nos lo manden, pues nos quedó pendiente. Y ya de paso, por terminar la legislatura, también habíamos solicitado ya hace casi 2 meses el proyecto de accesibilidad al Grupo La Paz. El proyecto de accesibilidad al Grupo La Paz lo hemos pedido como documentación escrita y no la hemos recibido. La pregunta era por qué no nos entregaban la información y casi ya más que porque no me han contestado a ese por qué, porque nos la den antes del día 25 y casi mejor. Y por último, saben ustedes, y no vamos a terminar sin poderlo recordar, el tema de que tenemos, el Partido Socialista ha mantenido una pregunta a la que ya cuando nosotros teníamos las reuniones del grupo llamábamos la pregunta histórica, que es la pregunta de a cuántas subvenciones este ayuntamiento ha renunciado durante esta legislatura. Bueno, sabíamos que iba a ser difícil que en este pleno ordinario se nos fuera a dar contestación. Yo me he tomado la molestia de hacer un repaso a aquellas subvenciones de las que tenemos conocimiento por distintas labores de control que hemos realizado, dígase con la revisión de los decretos de la alcaldía, el estudio en profundidad de las liquidaciones presupuestarias presentadas durante esta legislatura, con su correspondiente solicitud de información, y lo que hemos hecho, lo que nos ha resultado, esa cuenta que hemos podido avanzar, es que este ayuntamiento durante esta legislatura ha devuelto 14.032.283 euros en subvenciones, tan variopintas como puede ser la zona de La Paz y AZ, en la que se devolvieron 216.600 euros al gobierno vasco, el ascensor del vivero de empresas, que se nos concedieron 10.000 euros, en el emplazamiento de las canteras de la ciudad deportiva 8.043.134, el centro cívico con 3.179.000, el museo de la siderurgia con 1.300.000, la central de recogida neumática, esa que ahora vamos a pagar contra un canon, en el pliego de basuras 450.000, la escuela de aprendices, ese edificio que también tenemos con unos problemas de mantenimiento importantes, 400.000, en la carretera de Chavarri se permitió una devolución de 175.000, en proyectos de Mercagune, medio ambiente, 32.000, el centro de empresas tuvo una devolución de 223.000, los planes de empleo, los que hemos podido localizar, porque es bastante difícil, se hace a través de oficios y en decretos no se suelen hacer las devoluciones, 75.000 euros. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado que toda esta información, con sus matizaciones y sus explicaciones, porque un previo, el alcalde intentó hacerlo hace cosa de un año, nos hubiese dado en esta legislatura. Nosotros sí que la pregunta es si el equipo de gobierno entiende que cuando un grupo hace una pregunta, guste o no guste su respuesta, sea o no positivo su resultado, cree que debe de realizarlo o no en aras a la transparencia. Y eso es lo último que teníamos para preguntar en este pleno. Yo, como sabéis, creo que soy la concejal más antigua que en este momento se sienta en este pleno. Sabéis que termino ya aquí ahora. Me gustaría poderme despedir pues, de todos los funcionarios de la casa, de todos los corporativos que habéis compartido conmigo en distintos momentos de esta legislatura. Entré joven. Sigo siendo joven, pero entré más, entré con 29 años con muchas ganas, salgo con la satisfacción de haber podido aportar, yo creo, para la gestión del municipio, con errores seguramente, y muchas veces seguramente que con enfados a nivel personal, pues no haber sabido distinguir lo que era política de lo que era la relación personal, agradeciendo lo que he aprendido, fundamentalmente lo que me han enseñado para lo que es la formación personal y como no solamente en cuanto a formación teórica, sino también como persona, de saber aprender a tener con los demás una posibilidad de comprensión compartida a la hora de resolver tus problemas. No siempre lo tuyo es lo mejor y muchas veces lo compartido. Nos veremos, me imagino que por el pueblo, a los que continuáis que tengáis suerte en la encomienda,
y a los que dejamos el tema, pues nos vemos en la calle. En este caso tendremos la oportunidad también en el pleno extraordinario y en el ordinario después de celebrar las elecciones municipales el 24 de mayo. El 26 de mayo celebraremos un ordinario para aprobar el acta de esta sesión, un pleno que va a durar 5 minutos y nos podremos despedir con más profundidad, recogiendo las palabras de Alexia. Como alcalde, agradecerle su dedicación personal a este pueblo, lo que haya contribuido a mejorar la calidad de vida y el municipio de Sestao, desearle mucha suerte en su vida personal y profesional y bueno, pues que nos podremos, insisto, despedir en los próximos, en este caso 2 encuentros que vamos a tener en el pleno extraordinario, que tampoco tendrá mucha cosa, que principalmente va a ir encaminado a aprobar un proyecto de compromiso para abordar las obras del 25 de diciembre número 20 que ha quedado pendiente y hemos ido muy justos con todos los informes y yo creo que llegaremos para... Y esperaremos también un tema que ha quedado pendiente, esperaremos, no sé si abordaremos también algún tema que quedó pendiente, algún crédito y tal, que estamos en ello, estamos trabajando en ello. Venga, hasta luego.